Realmente usted no participa al salir a evangelizar, si lo hace su iglesia, una vez a la semana, una vez al mes, como sea, pero donde está usted tiene el potencial de parte de Dios para compartir el evangelio y ahí es donde Dios quiere usarnos cada día. Pero sin duda, si la iglesia ha sido establecida por parte de Dios, es para hacer luz y sal en este mundo. Pero ¿qué pasa cuando esa luz se empaña? ¿Qué pasa cuando esa sal está quedando sin sabor? Pierde el efecto poderoso de cómo Dios nos ha puesto aquí en la tierra para cumplir la gran comisión. Hablamos de la preparación, hablamos de los elementos que debemos estar bien seguros de qué vamos a compartir, qué tenemos que compartir al hablar del evangelio. Pero hay un elemento tan importante y es cómo está nuestro corazón delante del Señor. Porque si hay algo que puede detener la evangelización, no solamente en su vida, pero detenerla a nivel de iglesia, es precisamente el pecado. Le invito a que abra sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 5, por favor. Libro de Hechos, capítulo 5. Aquí en el libro de Hechos, hermanos, la historia de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva o la obra de los apóstoles, nos deja en claro cómo es que comenzó Dios a trabajar, estableciendo la iglesia desde un principio, pero dando un llamado a los apóstoles. Si ve ahí en el capítulo 1, versículo 8, un versículo tan conocido cuando hablamos en el aspecto de la evangelización. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que recibieron los apóstoles, predicaba nuestro hermano Fernando, es poder y autoridad que está delegada de parte del Señor Jesucristo para que salgamos a predicar, porque Él nos manda a hacerlo. Es poder que también está disponible para que lo usemos. Pero es importante la cualidad de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Ser usados. Si Él quiere usar un vaso limpio, Él quiere usar un vaso puro para su honra y su gloria. Si hemos de compartir las buenas nuevas, esa es la tarea que Dios nos ha dado. ¿Qué pasó desde ese capítulo 1? Bueno, si ustedes han leído, han tenido la oportunidad de leer el libro de Hechos, vemos que la iglesia fue establecida. Después de que la iglesia establecida, en el capítulo 2, el apóstol Pedro viene y predica. Después de que había 120 personas asistiendo a la iglesia, después crece a 3,000. Uno preguntaría, ¿qué haría uno este día si llegan 3,000 personas? Bueno, Dios tiene sus medios para trabajar y daría los recursos para hacerlo. No es que no pueda suceder hoy en día, Dios todavía lo puede hacer, pero el trabajo que está dejándonos aquí no es solo para pensar, bueno, tenemos que llegar a 3,000 o tenemos que llegar a los 5,000, o si no, la predicación no está siendo efectiva. No, hay que ser fieles al mensaje. Y Pedro estaba siendo fiel al mensaje y la gente estaba respondiendo. Pero ¿qué sucedía a ese mismo momento que él estaba predicando? Comienza cierta persecución, cierto movimiento, cierta manera de atacar a los apóstoles en particular. Los apóstoles estaban siendo encarcelados. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio. Esteban y Jacobo habían sido martirizados y los querían desterrar precisamente. Los gentiles estaban tratando el mensaje como una necedad y a los cristianos se le miraba como una categoría más baja, una segunda sociedad. Había cierta persecución, pero eso no detuvo el crecimiento de la iglesia. Eso no detuvo el espíritu, el corazón, para que la iglesia siguiera creciendo y aumentando. Si usted mira ahí en el capítulo 2, vemos en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Entonces había gente que se mantenía activa, conviviendo. Pero mira el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aún con toda esa persecución, acosamiento en contra de los apóstoles, los que estaban predicando, Dios seguía añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. Si lo comparamos hoy en día, hermanos, la iglesia está comenzando a vivir una cierta persecución. Podemos decir una cierta persecución política, ya que algunos pecados se están legalizando como pecados permisibles. Ahora predicadores, pastores e iglesias están siendo acosadas, algunas afectadas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no ha cambiado en nada. Y tenemos el deber, el llamado de seguir predicando. Pero ahora esa predicación, como aquellos tiempos, ya no está gustando tanto. ¿Por qué? Porque está pegando al pecado mismo. Está dañando la reputación de las personas. Así que esta persecución no detuvo a la iglesia. Dios seguía añadiendo. Fue lo único que logró esa manera de perseguir a la gente. ¿Qué fue lo que detuvo a la iglesia? Es la pregunta que queremos responder esta tarde. ¿Qué detiene la evangelización de una iglesia que está en manos de pecadores? Somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. Amén. Viene el apóstol Pablo y nos exhorta. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, siempre hay que estar alertas de mirar al Señor y no perder la vista de nuestro Señor Jesucristo para no caer. Pero ¿qué pasa cuando hay pecado en la iglesia? ¿Qué sucede cuando hay pecado en la iglesia? Y eso es precisamente lo que detiene la evangelización en la iglesia. Vamos a ver esta tarde, hermanos, a una manera narrativa, 5 ilustraciones, 5 formas de cómo se va desarrollando esta caída y que nos da el ejemplo, las lecciones que vamos a ir aprendiendo cuando el pecado entra a la iglesia y que detiene la evangelización. Oremos. Señor, esta tarde quiero poner en tus manos, Dios, este tiempo, que tú nos guíes, bendito Padre, por tu palabra, suplicándote, Señor, que hagas tu obra de gracia en nosotros. Habla en nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, como bien diría el salmista, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y en lo personal te pido sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón en Cristo Jesús. Amén. 5 lecciones que vamos a aprender de esta historia. Y leamos la historia, hermanos, al capítulo 5 del libro de Hechos. Capítulo 5 del libro de Hechos. Una historia sin duda conocida por la mayoría de todos nosotros y que probablemente pensaríamos que podemos hablar acerca del evangelismo aquí. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo:
¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiero que notemos este pasaje que tanto lo repasamos cuando hablamos y queremos exhortar a una persona acerca de un pecado en particular. Quiero que vea dónde está exactamente encajado esta porción de la Escritura. ¿Qué está sucediendo en el capítulo anterior? Estamos viendo cómo es que la iglesia está añadiendo, se añadido 3,000 personas, cada día se estaba añadiendo, aunque había persecución. La unidad que se estaba viviendo es increíble. Vea el capítulo 4, versículo 32 en adelante. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había esa unidad en la iglesia. Pero ¿qué puede detener la evangelización? En primer lugar, ahí en sus hojas, si quieren anotar, el poder del pecado para detener la evangelización. El poder del pecado para detener la evangelización. Habiendo unidad, habiendo compañerismo, habiendo esa unidad tan estrecha, coinonía entre los hermanos de la iglesia, al grado que se despojaban voluntariamente de sus cosas para poder proveer. Debemos recordar que en el día de Pentecostés, no solamente llegaban los judíos, llegaban naciones, llegaba pueblos de otros lugares. ¿Y dónde eran atendidos? En la iglesia. Solamente que los recursos no daban abasto. Si había suficiente para 120, ahora eran más de 3,000. Y no había abasto para ello. Así que el amor del Señor creció en creyentes que comenzaron a compartir, comenzaron a dar para poder proveer para todos los que estaban llegando y decir, aquí hay, y lo estaban dando de corazón. Era algo bien recibido. No era obligación, no era algo que ahora todos los miembros de la iglesia que está auspiciando la campaña tienen que poner cierta cantidad de dinero porque vamos a recibir a todos los demás de afuera y hay que pagarles el hotel y la comida. No, había quienes podían proveerlo y lo estaban haciendo. Y un hombre en particular, versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y alguien dijo, hey, si ya están poniendo ahí en el tablero los nombres de las personas que están donando y cuántos son lo que están dando, pues yo también quiero que el mío aparezca ahí. Y aparece Ananías, capítulo 5. Aparece Ananías diciendo, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, también hizo lo mismo. Vendió una heredad. No se le estaba pidiendo, a nadie se le estaba exigiendo, a nadie se le estaba torciendo el brazo, no se le estaba amenazando diciendo, si usted no da tanto, Dios no le va a bendecir tanto. No, ellos dijeron, queremos darlo. Así que
Estando eso de antemano, uno pudiera pensar, bueno, vamos a tener un poquito más de recursos, porque si José lo hizo, ahora la familia de Ananías y Zafira también quieren dar para la iglesia. Bienvenido. No era pecado alguno hasta ahí. ¿Qué fue el pecado? ¿Qué fue lo que detuvo la evangelización aquí en la iglesia? No fue que vendieron. Su pecado no fue dar una parte. Ellos podían haberse quedado con todo lo que tenían, lo habían sacado de ganancia. Su pecado fue el engaño de mentir, porque había hipocresía en su corazón. No lo estaban haciendo realmente para bendecir, sino lo hacían con una intención totalmente diferente. En lugar de darle la gloria a Dios, ellos querían su gloria. Es ahí donde está el pecado de ellos mismos. Si vemos, seguimos leyendo ahí en el capítulo 5. ¿Qué fue lo que hicieron? Y sustrajeron del precio. ¿Sí? Y sustrajeron del precio. Sabiéndolo también su mujer. Estaban en común acuerdo. No era algo que ella llegó a la iglesia después y ¿qué fue lo que pasó? No. Había un común acuerdo entre ellos. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. La puso a los pies de los apóstoles. Es ahí donde comienza el problema. Cuando hay esa actitud de querer quitarle la gloria de Dios, quitarle la gloria a Dios para poder obtener una parte de ello. Debemos recordar que Dios no comparta su gloria con nadie. Y cuando comienza a haber el pecado de hipocresía dentro de la iglesia, esto obstruye y detiene la evangelización. La para. Dios aborrece todo pecado. Dice, puede ser cualquier pecado, dice Dios aborrece cualquier pecado. Dios aborrece todo pecado. Pero no hay un pecado tan horrible como la cuestión del orgullo. Nadie podía notarlo. Nadie podía pensar mal. Es una donación más. Alguien está trayendo a la iglesia lo necesita. Tenemos tanta gente. ¿Qué pudiéramos pensar mal? Wow. Por afuera, todos pudiéramos aplaudirle. Pero solo Dios que conoce el corazón sabe exactamente lo que hay. Pero sigamos adelante. Ahora veamos el pecado expuesto, número 2. El pecado expuesto. Porque cuando entran este tipo de personas a la iglesia, llegan a corromper la iglesia, el poder efectivo de seguir ganando las almas para el Señor. Mire el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice que a lo mejor no eran creyentes porque estaba lleno de Satanás. No, si usted va unos versículos atrás, ahí en el capítulo 4, dice que todos estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿En dónde estaban Ananías y Zafira? Con este mismo grupo, llenos. Ahora, no podemos pensar, que entonces un cristiano puede ser también lleno. No, si está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Sin embargo, sí se nos exhorta a no dar lugar al diablo. El diablo sí puede influenciarnos a caer en pecado, a ir en contra de Dios, pero nunca poseernos. No estamos hablando de que el cristiano puede en un momento llegar a ser poseído. No, si el Espíritu Santo está ahí, la luz con las tinieblas no concuerdan. Pero tampoco debemos de manchar o dejar que esa luz entristezca, el pecado entristezca al Espíritu Santo que domina nuestras vidas. Estos hombres fueron llenos, fueron controlados, fueron tomados por Satanás en su corazón para mentir precisamente
al Espíritu Santo. Pensaron que tal vez podían pasar por ahí como si, ok, ya hicimos un gran acto. No importa lo pequeño, la equivocación, el pecado que cometamos, Dios no se va a dar cuenta. No, Dios se da cuenta de todos los detalles. Dios se da cuenta de cómo está nuestra vida. Dios se da cuenta cómo está caminando la iglesia. Qué cosas está tolerando y qué cosas no está tolerando. Hoy en día de que se habla tanto de ser un poco tolerantes, de querer abrir los brazos a todos y no importa en la situación. Hay que hablar con verdad, con compasión, con amor, pero con firmeza, lo que es la palabra del Señor. No podemos engañar al Espíritu Santo, no podemos engañar a Dios. Pero vamos a salir a evangelizar, sí, tienes que preguntarte cómo está mi corazón, cómo está el corazón para poder salir. Porque la iglesia no es un asunto de diversión. La iglesia no es un lugar para ver, hoy es que tenemos tantos programas donde podemos ir entre semana a pasar un rato. La iglesia es el lugar donde podemos crecer y donde Dios quiere que como creyentes crezcamos, seamos edificados como una iglesia santa, pura y sin mancha para la gloria del Señor. En la iglesia hay un verdadero que anda buscando a las personas y es el Señor Jesucristo. Él es el que anda buscando a los pecadores. ¿Cuál debería ser el mensaje entonces de la iglesia? Que no toleramos el pecado. Que el pecado se expone. Como lo está haciendo el apóstol Pedro ahí. Confrontó directamente a Ananías con su pecado. Con realmente la motivación en su corazón. Sigamos leyendo, versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Si no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Vino un temor sobre todos. Oh, pastor, no vamos a hablar de esas cosas porque no queremos ahuyentar a la gente. No queremos que se vayan de la iglesia. Si Pedro hubiera pensado de esa forma, probablemente Dios hubiera ido en contra de Pedro. Sí. Pero expuso el pecado tal cual es. ¿Y cuál fue el resultado de la gente? Hermanos, estamos hablando de un lugar donde había 3,000 personas, era una comunión, estaban en el templo, está entrando Ananías y Zafira y están los apóstoles ahí, le acaban de traer, dice, aquí traemos esta donación para la iglesia, para el sustento. Y, espérame un momentito. Mira lo que realmente estás haciendo. Mientras todos estaban probablemente diciendo, hermano Ananías, gracias, él cae muerto. ¿Qué pasó? Porque hay pecado. Porque hay pecado. No solamente él, sino 3 horas después, llega su esposa. Hay muchas discusiones por qué fueron 3 horas. No sabemos por qué fueron 3 horas. El asunto es de que pasaron 3 horas. De ahí. A usted pueda sacar sus conclusiones. Porque una mujer tarda 3 horas en llegar, pero bueno. Lo cierto es que al llegar ya había un acuerdo. Para ella no era algo de qué es lo que voy a decir o depende cómo le haya ido a ver cómo reacciono, sino ya había algo de antemano porque el versículo 2 dice que sabiéndolo también su mujer. Y de la misma manera el apóstol Pedro la confronta. Veamos ahí el versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer. Dice, no sabiendo lo que había acontecido. Ya, no sabía que su marido ya no estaba. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta
los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y cuál fue la reacción? Una vez más, versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y con Ananías se atemorizaron, y una segunda vez cayó temor. Cayó temor sobre todo. Los pecados de los cristianos en la iglesia es algo de lo más terrible que pueda haber. Y tolerarlo es todavía peor. Si alguien llega con una doctrina falsa a la iglesia, yo creo que para la mayoría sería algo muy fácil de identificarlo. Y rápido diríamos, hey, tú te vas. Si alguien conocido llega con mala actitud, hablando malas palabras, golpeando a la esposa o a los hijos, no dudo que algunos se detendrían y decir, ¿sabes qué? No puedes entrar así, mira en qué condición estás. Arrepiéntete, pide perdón. Pero es difícil identificar cuando alguien viene de una manera y decir, oh, es que traigo una ofrenda. Traigo una ofrenda para la iglesia. Oh, pásale, ¿sí? Es más, ahorita recogemos la ofrenda de una vez, antes de que te desanimes. Ya, y la pasamos. Pero uno no conoce el corazón. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios sabe lo que está pasando. Y es ahí lo que estaban tratando estos hombres. Los engaños internos son difíciles de analizarlos. Pero cuando el pecado ha sido expuesto, ¿qué fue lo que el Señor lo usó para traer temor? Para traer temor. Y volver a la iglesia una vez más al enfoque correcto. Al enfoque correcto. De seguir viviendo en unidad, en santidad, para poder ser luz y sal en este mundo. Dios usó ese pecado. No es una ilustración, es algo que pasó. No es una parábola, es una historia real. Así que en tercer lugar vemos aquí que la evangelización de pureza, la evangelización de pureza es lo que el Señor quiere. Es lo que va a ser eficaz a una iglesia. No va a ser la manera de cómo tenemos los programas o probablemente una página de internet o cómo tratamos de presentarnos al mundo. Como decía el hermano, de tener una buena visión, misión, comisión y todo lo demás. Eso es lo que nos va a dar el poder para hacer una iglesia atractiva. No, la historia lo que nos está volviendo una vez más es decir, la pureza dentro de la iglesia es lo que en verdad nos va a hacer efectivos. Una vez más en el evangelismo. Si seguimos leyendo, el versículo 11 nos dice que hubo gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No fue algo nada más dentro de la iglesia. Quiero que note algo aquí, un detalle, porque para muchos es lo que acaba de pasar aquí, hermanos, que no salga de aquí porque va a ser una vergüenza. Sí, que los vecinos no se enteren de que acaba de pasar un pecado grande y va a ser un problema. Y no queremos que se desanimen o que nos miren, wow, mire la clase de personas que están ahí. No, dice que la gente escuchó. No solo los de la iglesia, sino afuera. Y el resultado es que temían. Temían en todo ello. Ahora la gente sabía que ir a la iglesia era ir con una actitud y un corazón realmente sincero para arrepentirse y seguir al Señor. Wow, porque el que llegó con una buena ofrenda, dice, le fue mal. No, pues yo ni eso llevo. No, el asunto es cómo está el corazón cuando estás yendo a la iglesia.
Nadie se iba a acercar con un ánimo. Nadie se iba a acercar con hipocresía. Nadie se iba a acercar solamente pensando, soy uno entre un montón ahí en la iglesia. ¿Qué puede pasar? ¿A quién le puede afectar? Oh, pero si fuera un diácono, a lo mejor sí daña el testimonio de la iglesia. O a lo mejor si fuera un maestro de escuela dominical, tal vez sí daña un poco. O peor si fuera el pastor, no. Ahí sí se acabó todo el asunto. No, dice aquí que eran personas que estaban en la iglesia. Por lo general, en las congregaciones, el cristiano que no está participando todavía, no está sirviendo, cree que todavía está exento de muchas cosas o de vivir una vida realmente consagrada dentro del Señor. Y no, es todos, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, Dios quiere que vivamos en santidad. En santidad. Cada uno. Y la muerte de Ananías y Zafira precisamente está dando ese testimonio a los de afuera como a los de adentro, de que con Dios no se juega, que la iglesia no es para entretener, la iglesia es para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué supo el mundo? Que la iglesia estaba siendo purificada. Pero también el mundo se da cuenta que si hay pecadores ahí arrepentidos, hay esperanza para mí también. Hay esperanza para mí. Puede venir un pecador, como si pudiéramos decir hoy, de los más terribles. Si viene con un corazón realmente dispuesto a entregarse al Señor, hay perdón. Hay perdón. Y no nada más viene la exposición, no nada más el pecado se deja ver, pero también viene el poder cuando hay una iglesia purificada. Miren ahí los versículos 12 y 13. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Y por la mano de qué? De los apóstoles. Ahora venían los milagros, las señales. Hermanos, no hay milagro más maravilloso hoy en día que se pueda observar dentro de la iglesia que la salvación de un alma. La salvación de un alma. El ver a un creyente, un pecador venir a los pies de Cristo, es el milagro más grande. El mayor milagro que puede suceder. Y sabemos que es posible que suceda cuando se predica el Evangelio, que es poder de Dios. Es la intención de enseñar y de instruir a la iglesia. El mensaje por el cual estamos comprometidos a defender es el Evangelio de Jesucristo. No estamos aquí para hacer alcahuetes de las personas y nada más decir, queremos crear un bonito ambiente en la iglesia. Es mejor estar incómodos aquí, pero decir, en el cielo poder gozar. De pensar, que quiero tener mi mejor vida aquí, pero sufrir en el infierno. No, queremos predicar fielmente el Evangelio y decirle a las personas, hay esperanza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice, ¿qué pasa cuando hay ese proceso de disciplina? ¿Qué pasa cuando hay ese proceso de confrontar el pecado? Y que la iglesia, en lugar de solapar ese pecado, ahora lo ha expuesto y lo ha confrontado y las personas han sufrido la disciplina del Señor. Bueno, Dios, una vez más, redirige a la iglesia, pero a confrontación y a persecución. Porque ahí no quedó la cosa. No nada más de que ya se fueron los pecadores, ahora vamos a estar tranquilos y seguir creciendo. No, viene más persecución. Viene más persecución. Número 4, la evangelización, pureza y viene persecución. Una vez más. Porque si hay algo que lastima, daña, destruye el sistema de este mundo, es una iglesia santa en este mundo. Si hay algo que este sistema mundial no quiere ver, es una iglesia santa. ¿Sí? Si seguimos viendo ahí, dicen los versículos 14 en adelante, y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vino la oposición, vino de parte de los que estaban en cierto liderazgo. Y cuando una iglesia, hermanos, afecta la cultura, el ambiente, el lugar donde está, por causa de estar viviendo en santidad, hay quienes van a venir y van a comenzar a traer presión a la iglesia. Hay quienes van a venir y comenzar a tratar de una vez más neutralizar lo que la iglesia está haciendo. Pero una iglesia que tolera el pecado daña profundamente el poder o la evangelización misma dentro de la iglesia. Si fuéramos una iglesia que tolera, si fuera una iglesia que solapa el pecado, ¿qué problema tendría el mundo con nosotros? Al contrario, bien pudiera decir, hey, lo que ustedes quieran, se los damos, se los ofrecemos. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos de su lado. Pero una iglesia que va en contra de lo que el mundo está haciendo, en contra del pecado, va a ser un punto de ataque precisamente de parte del mundo para la iglesia. Después de que el pecado de Ananías y Zafira comenzó un avivamiento, pero también vino la persecución. Viene esta persecución. Vienen los sacerdotes, vienen los saduceos. Interesante, este grupo de saduceos no era un grupo grande, era un grupo pequeño, pero era el grupo que tenía más plata. Está hablando de un grupo que tenía dinero. Y por lo general cuando las personas llegan y dicen, aquí tenemos dinero, somos los que sostenemos más la iglesia, somos los que más podemos aquí, debieran de tratarnos mucho mejor. Una ocasión una persona me dijo a alguien ahí en la iglesia, dice, hermano, estos hermanitos, ellos sí ofrendan. Le digo, muchos hermanos aquí en la iglesia ofrendan. No, pero hay que cuidarlos porque estos hermanitos sí ofrendan. Ahorita ya no están en la iglesia. No los corrí ni nada. Se movieron por causa de su salud. Pero es el pensar de muchas personas. Hay que cuidarlos a estos porque si se van, todo esto se va a caer. Todo esto se va para abajo. No. Los saduceos tenían esa influencia. Los saduceos eran los que estaban moviendo ahí. Los saduceos tenían dos doctrinas en particular. Una de ellas era que no creían en la resurrección y no creían en la existencia de los ángeles. Y mira el texto, cómo es que es ahí precisamente donde el Señor muestra una vez más su poder. Dice ahí el versículo 19. Ya había echado mano a los apóstoles, los habían puesto en la cárcel, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vino el ángel y los sacó. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, que eran los saduceos, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Wow, ¿cómo fue esto? Solamente la mano del Señor.
usando los ángeles, los llevó y los puso donde tenían que estar, predicando el Evangelio. Predicando. Los saduceos estaban en contra de la resurrección. ¿Cuál era el mensaje que tenían que predicar? El mensaje de la vida. El mensaje que da vida eterna. El mensaje que en verdad puede traer perdón al pecador y esperanza de vida eterna. Sin duda hay muchas personas que están pensando, ¿por qué sigues predicando ahí si nadie se convierte? Dios no nos llamó a convertir a las personas, Dios nos llamó a predicar el Evangelio, ¿sí? Y ser fieles al Evangelio. Y ese es lo que los apóstoles hicieron, fueron a predicar el mensaje de vida. Un ángel los sacó, fueron a predicar el mensaje de salvación, de vida eterna, que resucita a las personas espiritualmente para darles vida eterna. Pero no descansaron ahí los saduceos. Siguió la persecución. Sigamos leyendo. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Los traía a ellos. ¿Por qué? Porque Dios los estaba usando poderosamente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandé estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Más que intimidarse por la gente, Pedro tomó más convicción de saber, este es el llamado que Dios nos ha hecho y que debemos de cumplir, de predicar el Evangelio. Es que si somos de esas personas, de esas iglesias que nada más están exponiendo el pecado o que creen en la disciplina eclesiástica, no vamos a tener una buena fama con los demás de la asociación. ¿A quién va a obedecer entonces? ¿Realmente qué convicción está teniendo? Si es obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y seguimos leyendo, dice el texto ahí, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos. Al ser fiel a la palabra del Señor, al exponer el pecado, espere que va a haber persecución. Persecución. Pero viene la prueba de mantenerse fiel a lo que el Señor nos manda en su palabra. Por último, hermanos, miremos el resultado de un testimonio puro. ¿Cuál es el resultado de un testimonio puro? Si la iglesia estaba buscando ser efectiva en la evangelización, no hubiera pasado nada de esto si ellos hubieran tolerado de una manera la hipocresía de Ananías y Zafira. Sin embargo, al quedar expuesto, Dios trajo disciplina, trajo temor en la iglesia, pero también trajo un avivamiento en la misma iglesia. Usó con poder a los apóstoles. La gente se estaba convirtiendo. Y aún había temor en la gente de afuera. Porque ¿saben qué, hermanos? La gente, aunque no busca a Dios, quiere ver la luz. Quiere ver un lugar donde hay esperanza.
Muchos están confundiendo y pensando que al escuchar de no para de sufrir, al escuchar lugares donde nada más aquí venga y va a haber todas las bendiciones y prosperidad, etcétera, creen que la gente realmente va a quedar satisfecha. La gente está realmente buscando que haya alguien que se levante y diga, aquí se está predicando la santidad. Y el resultado de una iglesia que predica la santidad va a traer que la gente se va a enfurecer. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y por lo general, gente que en un momento ha llegado a escuchar del Evangelio son los que a veces más van a estar enfurecidos para que no se exponga el mismo pecado. ¿Qué es lo que va a seguir sucediendo? Que cuando el Evangelio se proclame con claridad y va acompañado del testimonio de la iglesia, una iglesia pura, es cuando la gente va a ver la realidad tanto de su pecado, pero también de la esperanza de salvación en Cristo Jesús. ¿Qué puede tener la evangelización? No es si nos falta un elemento, no es solamente si salimos en grupos o no salimos en grupos. Lo que puede tener más la evangelización de la iglesia es el pecado mismo en la iglesia. El pecado mismo en la iglesia. Así que hay que compartir la palabra de Dios. Y miren el versículo 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa, y noten, del nombre. Al menos en español tenemos la traducción y está en mayúscula indicándonos el nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vino esa evangelización, vino ese avivamiento, vino esa respuesta por causa de que hubo gente que estaba dispuesta a predicar el evangelio, a confrontar el pecado. Y Dios estaba haciendo esa obra. Dice, ¿por qué tiene que limpiar Dios la iglesia? Dios está purificando una iglesia. El libro de Efesios nos enseña que Dios está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. La predicación en contra del pecado está dejando de ser popular hoy en día porque más se quiere ver en el sistema de pensar, tenemos que ser atractivos. Para algunos el evangelio será de vida cuando abren su corazón y se arrepienten, pero para otros el evangelio será de muerte. Será de muerte. Olor de muerte. Y una pregunta que podemos hacernos es, cuando usted predica el evangelio, o cuando usted está alrededor de las personas, si usted es atractivo para ellos o no lo es. Al decirles, soy cristiano, creo en el Señor Jesucristo, pero ven, vamos a tomar unas cuantas copas, y usted rechaza completamente el participar en lo que el mundo hace, ¿es atractivo o está oliendo? ¿Cómo es la atracción que hay? ¿Cómo está haciendo la iglesia cuando usted sabe que hay pecado en la iglesia? ¿Tratar de solaparlo, tratar de taparlo o tratar de exponerlo para que haya arrepentimiento? Es responsabilidad del cuerpo mismo de la iglesia confrontar el pecado para que haya una evangelización efectiva. Más que comenzar a culpar y pensar es que el comité de evangelismo no está haciendo un buen trabajo. O es que el pastor no tiene una visión de evangelismo. O es que no es atractivo el nombre. O es que no es atractivo las bancas. Es que la gente no viene porque el edificio, el color del edificio. No, más que todo eso es preguntémonos cómo está el corazón nuestro. Si estamos realmente con un corazón sincero delante del Señor, para servirle, para amarle, para honrarle, para ser usados por Él.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra y te suplicamos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones, bendito Padre, y que uses a tu pueblo, Señor, para que podamos compartir, Señor, esta exhortación con los demás creyentes de nuestras iglesias y decirles y advertirles que la responsabilidad de la evangelización no es solamente de un grupo o de un comité, de una persona, es cada uno de nosotros, Señor, que debemos de tener un corazón sincero, un corazón sin hipocresía, un corazón que te dé a ti la honra y la gloria, mi Dios, solamente a ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia santa y sin mancha. Estar dispuesta a confrontar el pecado y a estar dispuesta también a sufrir por causa del Evangelio. En tus manos estamos, Señor, y sigue bendiciendo esta tu obra, esta iglesia, Señor, y estos mensajes que hemos escuchado, que queden grabados en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.